Media Lab UNMS me les da la bienvenida a esta jornada en la que vamos a compartir un poquito más acerca de nuestros temas en el entorno del taller Innovación Tecnológica y Comunicación Social, Perspectivas para un Futuro Inclusivo. La tarde de hoy está a cargo del doctor Franklin Cornejo Urbina, quien es especializado en estudios interculturales. El tema que él va a disertar precisamente es desafíos de la comunicación e interculturalidad en el contexto digital. La mecánica de nuestra jornada va a ser la misma que hemos estado siguiendo en los últimos encuentros, ¿no? Si ustedes tienen preguntas, simplemente levanten la manito y pueden interrumpir con toda tranquilidad la disertación, hacer preguntas a través del cuadro de mensajes que nos presenta Meet, o también simplemente a través del micrófono interrumpir e ingresar a nuestra conversación a la hora del debate, ¿no? Porque todavía los primeros 10 minutos están a cargo del doctor Cornejo Urbina, quien va a exponer su tema. Bienvenido, Franklin. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jacqueline, doctora Jacqueline Ollarse. Muy amable, pues encantado de estar aquí con ustedes esta noche y de compartir, ¿no? Esta hora y media que vamos a presentar este tema que lleva este título, Desafíos de la comunicación e interculturalidad en el contexto digital. Y de verdad que sí es un desafío, pues integrar, ¿no? O establecer una conexión entre comunicación e interculturalidad ya per se es complejo y con mayor razón en un contexto digital que tiene sus, digamos, claros oscuros, pero que lo que propongo esta noche es presentar algunos comentarios, enfoques, aproximaciones temáticas, ¿no? A partir de la teoría, a partir de las investigaciones, pero también a partir de investigaciones personales que he realizado particularmente en el contexto peruano. Como introducción, pues, lo que propongo aquí es indicar que la comunicación digital sin duda ha transformado la forma en que interactuamos globalmente y esta transformación ha permitido el acceso instantáneo a personas de diferentes culturas. Sin embargo, esta conectividad trae consigo pues una serie de desafíos relacionados con la interculturalidad que afecta tanto la calidad de la comunicación como la comprensión mutua entre culturas diversas. He subrayado, he destacado algunas palabras un poco para acompañar, ¿no?, mi presentación y para ir haciendo como reflexiones también, ¿no? Ustedes que están en la escucha, ¿no? Para que vayamos reflexionando y repensando estos significados, ¿no? Primero, interculturalidad nos hace referencia a una situación en que las culturas, ¿no?, las personas de culturas diferentes se reconocen entre sí. No confundir con la pluriculturalidad o la multiculturalidad, ¿no? La interculturalidad significa que aquellas personas que viven en un contexto cultural diferente o que están compartiendo una realidad establecida, determinada, se reconocen como personas, se reconocen en derechos, se reconocen como culturas. Hay una reciprocidad, ¿no? Que por supuesto cuando hablamos de interculturalidad, en este caso estamos refiriéndonos a ese tipo de interacción. Y claro, la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos para la comunicación y la interculturalidad en el contexto digital? La pregunta es grande, es amplia y es desafiante, ¿no? Vamos a ver cómo nos va en esta presentación y por supuesto luego va a ser interesante también escuchar sus comentarios, sus preguntas eventualmente.
Algunos puntos iniciales para la reflexión, un poco para ir en la ruta, en el camino de esta reflexión, ¿no? Hablada y pública aquí en esta noche que estamos compartiendo esta conexión. Primero, algunas consideraciones para la reflexión que representa y significa repensar y ubicarse en el contexto sociocultural y tecnológico. Es decir, eh, me parece importante no quedarnos solamente en la tecnología y desde la tecnología ver, ¿no?, la realidad, sino que hay que ubicarse en el contexto sociocultural y tecnológico, ¿no? Y viceversa. Es decir, estos desafíos, ¿no?, que nos estamos proponiendo aquí como reflexión y camino de, digamos, de investigación, de repensar el hecho comunicacional, intercultural en el contexto digital, implica mirar el contexto sociocultural y tecnológico. Es decir, la necesidad de ver contextos. Y por supuesto, los contextos van determinando las prácticas culturales, ¿no? O sea, es decir, no puedo pensar la tecnología, digamos, desde Roma, ¿no?, desde París, desde Nueva York, desde Sao Paulo, desde Santiago de Chile, diferentes prácticas a las prácticas que puede tener un indígena guajún en Santa María de Nieva, ¿no?, un chipibo conibo en Pucallpa, ¿no?, o los aymaras en el contexto de Julipuno, por ejemplo. Entonces, tenemos que, digamos, en esta mirada, yo les invito a esta mirada, a incluir una reflexión desde la multiplicidad de contextos culturales para ubicar la teoría y la metodología. También implica tener una mirada humanista, ética y desarrollo humano. Considero importantes estas miradas como enfoques y planteamientos necesarios que se deben tener en cuenta al momento de estudiar y plantear las representaciones culturales que aparecen en los contextos digitales, ¿no? Es decir, cómo podríamos entender eh, un comentario en Facebook, cómo podríamos entender una, eh, un video publicado por un pueblo determinado en alguna parte del mundo, cómo podríamos entender algunos contenidos, ¿no?, periodísticos o mediáticos, si no es a partir de miradas, ¿no?, que nos permitan entender esa diversidad cultural y tratar de interpretarlos, ¿no?, y explicarlos, porque claro, en una investigación, pues hay necesidad de interpretar, explicar y analizar diferentes experiencias. También hay que tomar en cuenta el hecho que el encuentro y el reconocimiento del otro, decía hace un momento, son parte de la interculturalidad. Yo diría que son elementos constituyentes de la interculturalidad. Esto significa que las personas se reconocen como igual y diferentes, ¿no?, en derechos y experiencias, e implica mirar el mundo de distintas maneras, desde la diversidad, encuentros, experiencias para el aprendizaje, la convivencia, la resolución de conflictos y el bienestar. En ese sentido, las TICs pueden ofrecer inconmensurables espacios para el aprendizaje y las interacciones, pero también pueden ser un espacio para la manipulación, las mentiras, la incitación a experiencias de consumo incesantes, ¿no? Entonces estamos, por eso decía al inicio, en situaciones donde podemos ver claros oscuros, ¿no? Pero bueno, estos son algunos puntos iniciales para la reflexión y para, digamos, eh, mirar estas dinámicas de lo intercultural, comunicacional en el contexto digital. Quisiera proponerles ahora algunos enfoques y problemáticas. Por un lado, sabemos que la comunicación, la cultura y la identidad son el resultado de la interacción realizada a lo largo de la vida.
y esta se encuentra inserta en procesos de socialización. Es decir, la identidad solo es posible dentro de una red de vidas interconectadas. Diríamos offline, ahora decimos offline y online, ¿no? Y se construye en permanente diálogo con nosotros. Es decir, eso no cambia con tecnología o sin tecnología. Lo que sucede con la tecnología es que aquello, ¿no? De las interacciones y la socialización, pues se ha recreado, como lo dice un autor, en este caso Maurizio, ¿no? Como dirían los italianos, Ferraris, y él le llama infósfera. Es decir, él dice que la infósfera es la cara visible de la web que incluye capital semántico y que ofrece servicio e información. El capital que se forma se compone de datos semánticos, de significados que como cualquier significado pueden ser verdaderos o falsos. Además, Ferrari, ¿no? Indica que lo que ofrece la web es un repositorio, ¿no? de información y datos, donde difícilmente, y ahora con los flujos informativos y los algoritmos, es difícilmente es, o con dificultad podemos encontrar la verdad. Entonces, ¿quién o de qué manera podemos tener la certeza que esa información, que esa fuente, un comunicado, ¿no? O que esa pieza informativa tiene un tratamiento periodístico, por si hablamos del campo del periodismo, o tiene algunas características que nos acercan a la verdad. Entonces, ese es parte del debate, ¿no? y de la problemática que encuentra Ferrari, ¿no? Sin embargo, me parece importante hacer notar que la infósfera es interesante como concepto, porque nos remite a que la web es un espacio donde encontramos capital semántico, es decir, múltiples significados, pero también encontramos servicio e información que nos permite, ¿no? Acceder a información que puede ser verdadera o falsa. Y aquí me gustaría hacer como una reconstrucción de lo que se va dando, ¿no? y de lo que van dando a conocer los investigadores a partir de los cambios, por ejemplo, en los medios, ¿no? Bueno, Sartori, Sabina Sibila de Dios, Romero Rodríguez, Ignacio Aguadet. Aguadet particularmente es interesante, ¿no? Está haciendo trabajos interesantes. Indican que se identifica, por supuesto, con la aparición de los nuevos medios tecnológicos, una ruptura de la hegemonía de los medios de comunicación convencionales y encontramos que aparece unos usos, apropiaciones y popularización de los medios digitales que afectan de forma acentuada el proceso de formación de la opinión pública, ¿cierto? Entonces, esa infósfera de la que habla Ferraris se convierte o encontramos en esas dinámicas informativas, ¿no? Comunicacionales, medios digitales en las que se va acentuando, ¿no? un proceso de formación de opinión pública, pero donde los usuarios tienen una posibilidad o tienen la posibilidad de apropiarse y popularizar medios digitales. Interesante es esto de los usos sociales. Por ejemplo, en mi caso he tenido la oportunidad de trabajar el concepto de usos sociales que en su momento desarrolló y creo que sigue desarrollando, y es interesante revisar esos trabajos de James Lull, ¿no? Los usos sociales de la televisión, donde él encuentra que esos usos sociales son diversos, pero es interesante cómo es que los usos sociales, cuando se relacionan con la cultura popular,
y se dan dinámicas de participación, contribuye a que los miembros, ¿no?, de un grupo social puedan adquirir competencias, agencias, ¿no?, lo que se llama empoderamiento. Es un tema que complementa esto. Entonces, la opinión pública ya no es solo o no está solamente creada de manera unidireccional y monopólica a través de los medios de comunicación convencionales, sino también a través de la interacción y participación de la audiencia prosumidora, ¿no? Se habla de audiencia prosumidora en el seno de las redes sociales. Sin embargo, esto no significa que los medios, ¿no?, hayan perdido del todo su influencia y presencia en la sociedad. Los medios todavía, ¿no?, tienen y ejercen un control social a través de estrategias como el framing, el priming, ¿no?, y también incluso a través de estas dinámicas de la construcción interactiva de realidades informativas, ¿no?, de justamente intercambio de información, aparecen vicios informativos como la fake news, noticias falsas, y en algunos casos deepfake, ¿no?, que está más vinculado al tema de las imágenes y los audiovisuales. Bueno, entonces, todos estos cambios han generado un universo, ¿no?, que Aguadet y Romero Rodríguez le llaman mediamorfosis, y que ha puesto de manifiesto que existe un nuevo cosmos opinativo que es digital. Es decir, los medios sociales han contribuido, contribuyen a democratizar la información, generando un proceso comunicativo multidireccional que cambia de forma significativa la participación, y me parece importante que veamos, digamos, en estas dinámicas del contexto digital y en estas dinámicas de la comunicación y las interacciones, la participación, porque creo que sí que es importante, al final, vamos a hacer alguna aproximación sobre ello, el tema de la participación, a mí me parece que le da una dimensión diferente a la experiencia digital, es decir, cuando se da la participación de manera consciente, de manera, digamos, planificada, estratégica, ¿no? Y entonces decía, ¿no?, generar un proceso comunicativo multidireccional que cambia de forma significativa la participación, ya que se convierte en un ágora virtual donde la ciudadanía puede exponer problemáticas no recogidas en la agenda pública, yo diría también mediática, y mostrar sus opiniones de manera libre. Bueno, eso dice Alonso en el 2016. Recuerdo una conferencia en Brasil y alguien me decía, ¿no?, antes de que Twitter sea la cuenta de X, bueno, Twitter puede ser una plaza pública, pero también puede ser una cloaca, ¿no?, en el sentido que uno puede encontrar allí una serie de comentarios, ¿no?, bastante subidos de tono y de ataques muy virulentos, con mucha violencia, ¿no? Entonces, esta definición de Alonso de 2016, lo de ágora virtual, yo diría que funciona y puede entenderse en una dinámica participativa, ¿no?, donde los prosumidores en esta mediamorfosis y en esa infósfera que hemos dicho hace un momento, participan de manera activa como, yo diría, audiencia prosumidora activa y no meros consumidores. Pues si seguimos con la parte del debate y las problemáticas, pues vemos que hasta finales del siglo pasado la opinión pública se formaba a partir de la opinión publicada, es decir, de aquella que se encontraba en los medios de comunicación convencionales, prensa, radio y televisión. En la actualidad, esto está cambiando, pues la opinión pública no se construye solo a partir de lo que dicen los medios, sino a través de la interacción con los medios. Y lo que es más importante, se construye al margen de los propios medios, ¿no? Yo he ido, y ese es mi propósito, ¿no?, intercalar citas de hace algunos años con citas recientes para que vayamos viendo la evolución también, ¿no?,
del contexto digital. Hay una cita más reciente de Dahlgren 2018, relativamente más reciente, y dice, debido a estas, digamos, interacciones o nuevos cambios de interacción en los medios, los profesionales de la información y los ciudadanos han ocupado posiciones más horizontales en el debate público y se ha quebrado la preponderancia del profesional como gatekeeper, es decir, controlador de acceso de la información, pues esta puede también difundirse por otros canales. De hecho, esto ya es una realidad hoy día, ¿no? Hay múltiples gatekeeper, algunos excesivamente, ¿no?, controladores de acceso o opinólogos, ¿no?, con tremendos sesgos, ¿no? Y por supuesto también muy cercanos a convertirse en bulos, ¿no? Pero bueno, eso es parte de este ecosistema digital, ¿no? Y bueno, esta es una noticia del año 23, ¿no? En que escritores expresan su descontento contra la inteligencia artificial, perdón, y reclaman que se respete y pague sus derechos de autor, entre ellos Vargas Llosa, ¿no? Porque consideran que la inteligencia artificial pues está eh, tomando sus trabajos, sus obras y no se está reconociendo los derechos de autor, que es un problema que está surgiendo con mayor fuerza en los últimos meses, ¿no? En relación a la inteligencia artificial. Estoy de acuerdo que es un tipo de tecnología fabulosa, pero que tiene sus complicaciones, por ejemplo, en relación a estas temáticas. Cómo se puede salvaguardar eh, los derechos de autor, ¿no? O la integridad científica, ¿no? O los temas éticos en relación a una investigación. Entonces, decía, ¿no? Al inicio, hay claros oscuros en relación a esto. Por otro lado, en relación a la comunicación digital, he realizado una serie de búsquedas, particularmente en un rango de selección entre el 2003 y el 2025. Y encontré 595 documentos relacionados a comunicación digital. Y encontré esta lista de autores, ¿no? Y entre ellos están, bueno, autores eh, hispanoamericanos, ¿no? Está Tejedor, Castillero, Ostio y Campos Domínguez, ¿no? Y entonces lo que hice fue identificar de esta lista de autores a estos tres primeros y eh, extrapolar los artículos más citados de ellos, un poco para ir mapeando qué es lo que se ha investigado, se lee más y se cita más sobre comunicación digital. Por ejemplo, el trabajo de Tejedor, ¿no? Santiago Tejedor y Servi Laura, dan cuenta de cómo la comunicación digital y la ciudad, ¿no? eh, permiten el análisis de las páginas web de las ciudades más visitadas en el mundo en la era de la COVID-19. Es decir, vemos aquí en esta investigación que hay todo un trabajo respecto a cómo se utilizan los sitios web en un contexto de promoción del turismo, a la redundancia, en un contexto de COVID-19, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo en este estudio para identificar, por ejemplo, usabilidad, interactividad, información ofrecida, tipología, actualización de contenido, redes sociales y contenido transmedia y accesibilidad, ¿no? Es decir, el estudio da cuenta de cómo a través de los sitios web, ¿no? Se puede realizar una promoción turística y también se puede bueno, visitar ciudades de manera virtual o acceder a información sobre ciudades en un caso excepcional, como fue
la pandemia de la COVID-19. Pero bueno, les quiero hacer notar que uno de los, digamos, objetos de estudio en el contexto de comunicación digital son los sitios web. Otro trabajo de estos que he citado hace un momento, estos autores, tiene que ver con gabinetes de comunicación en Andalucía, ¿no? Desarrollo y afianzamiento. Este trabajo presenta una mirada hacia uso de páginas web y redes sociales como complemento del trabajo de los gabinetes de comunicación que permiten, ¿no?, a un tipo de institucionalidad, ¿no?, dar cuenta del servicio a través de perfiles, ¿no?, en redes sociales y páginas web, ¿no? Entonces, este es otro tipo de enfoque, ¿no?, más vinculado a la comunicación institucional, pero que, vean ustedes, tiene como objeto de estudio páginas web y redes sociales. Esto para decirles que esas interacciones, por lo menos en estos estudios, los más citados, se están dando en páginas web y redes sociales. Posiblemente lo sabíamos, ¿no? Y esto puede ser evidente y hasta, digamos, ya, digamos, Vox Populi, ¿no? Pero a mí me parece interesante mencionar que estos espacios del ecosistema digital, porque a veces hablamos de ecosistema digital y es una palabra tan grande, y uno dice, pero del ecosistema digital, ¿qué? ¿No? Entonces, yo pretendo aquí hacerles notar apenas algunos objetos de estudio que aparecen, ¿no?, en los estudios más citados en relación a comunicación digital, para pensar cómo en esos espacios, en estos sitios, web o redes sociales, se puede ir dando, ¿no?, esa interacción que permita, digamos, nuestro propósito, en este caso, la interculturalidad y la comunicación. Y hay otro trabajo que es el de Eva Campos, Marc Esteve del Valle y Cristina Renedo, ¿no?, que tiene que ver con retóricas de desinformación parlamentaria en Twitter. Estos autores hacen un análisis, ¿no?, acerca de cómo élites de poder presentan narrativas polarizadoras en Twitter, en la cuenta X, ¿no? Entonces, interesante, ¿no?, en este estudio, por ejemplo, eh, cómo, eh, cómo la desinformación, en este caso parlamentaria, dicen los investigadores, se va dando a partir de una serie de mensajes publicados en cuentas de Twitter a través de portavoces parlamentarios y representantes de una lista de parlamentarios o autoridades, en este caso parlamentarios del partido político en el Congreso de Diputados español, y analizan la retórica de la desinformación. Entonces, este es otro tipo de análisis, siempre de una red social, pero aquí el análisis, es un análisis de contenido, está direccionado a identificar, en este caso, digamos, prácticas polarizadoras que tienen que ver con desinformación y sesgo informativo, sin duda, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, en estos mensajes se pueden identificar temas susceptibles de desinformación, dicen los autores, como por ejemplo la violencia de género, el tema de los migrantes o los grupos LGTBIQ, ¿no? Y cómo, dicen aquí los autores, cómo el tono y las líneas argumentativas y discursivas contribuyen a generar desconfianza a través de la crítica institucional o de sus pares. En este caso, se observa en este estudio que estos mensajes tienen una gran incidencia en la opinión pública. Ellos estiman eso porque son mensajes producidos por una élite que está en el poder.
Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no?, de objeto de estudio y de dinámica discursiva de interacción a través de las redes sociales. Ahora quiero presentarles la mirada intercultural, ¿no? Y vamos a remitirnos a algunos textos que, eh, digamos, dan cuenta de esa interculturalidad. Uno de ellos es el trabajo de Fidel Tubino, que lleva el título del interculturalismo funcional al interculturalismo crítico, y él allí propone un modelo, digamos, funcional de interculturalismo que de alguna manera busca esa integración, ¿no es cierto?, asimétrica de las culturas subalternas dentro de un orden dominante. Bueno, ahí se refiere al modelo funcional, ¿no? Eh, que tal vez es el más vigente, ¿no? O sea, ese modelo funcional tiene un enfoque que reproduce las desigualdades y no cuestiona las estructuras de poder, ¿no?, comenta Tubino. En contraste, el interculturalismo crítico propone un cambio profundo que reconoce la diversidad cultural como un valor esencial y promueve la justicia social, la equidad y la redistribución del poder. Entonces, para Tubino, este enfoque debe convertirse en una herramienta para transformar las relaciones interculturales, permitiendo una verdadera inclusión de todos los grupos y una participación activa en la construcción de una sociedad más democrática y plural. Y entonces nos vamos acercando a uno de los elementos de nuestro tema, ¿no?, que es el de la interculturalidad. Es decir, cómo esta interculturalidad puede tener un modelo funcional, ¿no?, con una integración asimétrica de culturas subalternas, sin que se cuestione estos aspectos que son centrales, ¿no?, en la discusión intercultural, el de las desigualdades y cuestionamientos de estructuras de poder. Y por otro lado, un interculturalismo crítico que sí discute, participa, ¿no?, plantea, reflexiona acerca de valores esenciales como la justicia social, la equidad y la redistribución del poder. Entonces, me parece importante, ¿no?, que cuando se habla de interculturalidad, pues hay que identificar estos matices, ¿no?, estos enfoques de interculturalidad. ¿Qué interculturalidad estamos viendo? ¿Una funcional? ¿Una interculturalidad crítica, digamos, al estilo o según el enfoque de Tubino? Eh, bueno, eso es parte, ¿no?, de la reflexión que quiero plantearles esta noche. Me parece importante, sí, destacar, ¿no?, que esas relaciones interculturales, digamos, son tales, o son, digamos, las más cercanas a desarrollar esas capacidades de eso, reconocimiento del otro, ¿no?, y de diálogo, donde los grupos participan de manera activa. La palabra participación, repito, es importante, en la construcción de una sociedad democrática y plural. O sea, para tener una sociedad democrática y plural, pues tenemos que ver o generar condiciones para la participación, reconocer espacios, ¿no?, de ejercicio de la justicia o donde se dé la justicia, ¿no?, la libertad y, por supuesto, la verdad. En esencia, ¿no?, las sociedades entran en conflicto, ¿no?, eh, eh, digamos, ven situaciones de violencia cuando esos valores aparecen en negativo, ¿no? Injusticias, mentiras, recortes de la libertad, ¿no? Es parte, ¿no?, de esa falta de, ¿no?, espacios para una participación activa donde se dé esa construcción de la sociedad de manera más democrática y plural. Por eso que ese concepto de interculturalidad hay que entenderlo bien, ¿no? Hay que mirarlo en sus matices y yo diría hay que aterrizarlo al contexto, bueno, latinoamericano y peruano, sin duda, porque claro, en nuestro contexto tenemos complicaciones y problemas respecto a cómo
se va dando esa interculturalidad, ¿no? Hay otro texto de, en este caso, Catherine Walsh, ¿no? Sobre interculturalidad crítica y pedagogía decolonial, insurgir, reexistir y revivir, ¿no? Y ella plantea aquí que hay que, de alguna manera, mirar la interculturalidad crítica y la pedagogía decolonial como aspectos fundamentales para enfrentar las desigualdades históricas impuestas por los procesos coloniales en América Latina. Y para ello propone una educación que no solo reconozca las diversas culturas, sino que también cuestione las estructuras de poder y de conocimiento dominantes, a través de los conceptos de insurgir, resistir y revivir, ¿no? Allí podemos entender, y lo que propone Walsh, es que invita a un proceso educativo que fomente la resistencia, la reconstrucción de saberes ancestrales y la recuperación de voces o de las voces silenciadas, ¿no? Promoviendo una verdadera transformación social y cultural. Aquí, a manera de digamos, para darle un elemento más a la reflexión, ¿no? ¿Qué espacios dentro del contexto digital podrían estar permitiendo esa participación de voces, ¿no? Que no aparecen en los grandes medios, que no aparecen en las agendas públicas, ¿no? Y que podrían dar cuenta de una verdadera transformación social y cultural, ¿no? En el contexto digital? Habría que ver, indagar, ¿no? Hay otra definición, esta sí es de ciudadanía multicultural, de King Litka, ¿no? Y él menciona que la multiculturalidad debe ser integrada dentro de los marcos de ciudadanía para garantizar la inclusión y los derechos de los grupos minoritarios sin poner en riesgo la cohesión social. En este caso, King Litka argumenta que las políticas públicas deben reconocer las diferencias culturales y ofrecer un enfoque flexible que permita a las minorías mantener la vida política y social. Y menciona que una ciudadanía multicultural no implica la disolución de la identidad nacional, sino que su enriquecimiento a través de la diversidad cultural. Entonces, una pregunta más para la reflexión. ¿De qué manera la diversidad cultural está integrada hasta el momento en los estudios a través de redes sociales, como objetos de estudio, páginas web y tecnologías avanzadas en IA? Estas, digamos, realidades digitales van conformando el ecosistema digital donde encontramos tecnologías, plataformas y servicios interconectados que permiten ofrecer información a través de Internet. Y allí retrocedo un poquito para agregar lo que dice Ferrari, ¿no? Ojo, es una infósfera donde tenemos información, tenemos datos, pero hay que tener, y eso es no, es el problema, el gran problema, de saber qué puede ser cierto y qué no es cierto, o qué es verdad, o qué es verdadero y qué es falso, o qué es verdad y qué es mentira. Parte de la casuística, ¿no? Que podemos encontrar en relación en el contexto digital. Bueno, la preservación y promoción de lenguas indígenas. En Perú tenemos la IA generativa que ha sido utilizada para producir contenido en lenguas originarias, como el quechua, ¿no? Y el proyecto IYARI, que emplea IA para crear un avatar que presente información en quechua, contribuyendo a su preservación y revitalización. Bueno, este trabajo es de un colega, querido colega, que es Carlos Fernández, perteneciente a Media Lab, y vemos cómo, digamos, a través de un trabajo sostenido académicamente y también con diferentes propuestas, pues está contribuyendo, ¿no?, a esa
revitalización y preservación del quechua. Y hace un momento decíamos, ¿no?, que es importante en estos aspectos de la interculturalidad identificar las culturas y ver de qué manera las culturas están integrándose o pueden ser integradas en el mundo de lo digital, del ecosistema digital, en las mediamorfosis y en las infósferas, ¿no? Como han dicho los autores que he mencionado, y también de qué manera puede ir contribuyendo a esa interculturalidad crítica, ¿no?, para facilitar justamente esa participación, democratización, pluralidad, ¿no?, de contenidos. Otro trabajo que identifiqué es una investigación que también tiene, digamos, una buena cantidad de citas en Scopus, y se llama el fenómeno Danmu, y tiene que ver con la participación mediática en relación a la comprensión intercultural y aprendizaje de lenguas a través de lo que se conoce como el Ministerio del Tiempo. Esta es una investigación en la que se identifica en el contexto de Japón y China como a través de plataformas de fandom, ¿no?, millones de seguidores pueden interactuar a partir de temas que son parte de, digamos, del interés de grupos de pares, ¿no? En este caso, jóvenes, seguidores de series televisivas, plataformas asiáticas, ¿no?, que disfruten este tipo de contenido. Y en estas interacciones, ¿no?, los resultados muestran que los espectadores se interesan por el género cinematográfico, ¿no?, y a través de este género, digamos, se interesan, identifican o se sienten, digamos, atraídos por los personajes, la trama, determinados contenidos socioculturales, y en este caso la lengua española. Y sus discusiones abordan cuestiones de interculturalidad y algunas cuestiones que son tabú en China y la cultura fandom en Asia, ¿no? Y el estudio ilustra las potencialidades de participación, comunicación y aprendizaje en las redes sociales asiáticas y supone una aportación interesante e innovadora al campo de la alfabetización mediática y digital, con varias sugerencias para fomentar la competencia intercultural con el uso de la cultura popular. Entonces, la cultura popular es un tema que considero que hay que incluir en estas reflexiones de la interculturalidad en el contexto de los medios y las redes, y aquí tenemos un buen ejemplo, ¿no? En este caso, a través de digamos, de una ficción que, digamos, sirve como, podríamos decir, pretexto, ¿no?, para hablar y conversar sobre situaciones vinculadas a cuestiones culturales que pueden ser tabú o son tabú en China y la cultura fandom en general en Asia. No sé en el contexto peruano cuáles podrían ser estos programas, ¿no? Por ahí alguien alguna vez me comentó que habían algunos grupos, ¿no?, en algunas redes sociales que comentaban o comentan acerca de sus series favoritas, ¿no? Por ejemplo, al fondo hay sitio y hacían una serie de discusiones, intercambios e incluían cuestiones vinculadas a la cultura popular que de alguna manera refleja esta serie, ¿no? Y esto ya es un poco harina de mi costal, vamos a decirlo así. Es un trabajo de análisis, ¿no?, de contenido, de la cobertura informativa intercultural en redes sociales sobre pueblos indígenas amazónicos en los 100 días de la cuarentena del COVID-19. Y aquí
Entre marzo y junio de 2020, en páginas de Facebook, en medios, particularmente en este caso de la cultura Chipibo-Coniva y de Aguajún, Radio Campanquis, ¿no?, en Amazonas, y TV Chipibo Digital en, en Ucayali, ¿no? Encontramos que en esas páginas de Facebook de las radios tenían sus páginas en Facebook, se incluían las siguientes temáticas: situación de vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente al COVID-19, temas sobre derechos humanos, medio ambiente, salud, temáticas sociales, ciudadanía, actividades culturales y activismo social. Es decir, en esa coyuntura, ¿no?, de pandemia, no solamente se abordaba el tema de la enfermedad, ¿no?, y los padecimientos, sino que se continuaba con una agenda que buscaba destacar o promover temas ambientales, obviamente temas sanitarios por el contexto de la pandemia, pero también temas culturales y de actualidad social. En particular, en el caso de Radio Campanquis, identificamos algunos formatos periodísticos como notas informativas, reportajes, comunicados y transmisiones en vivo, con coberturas que incluían, por ejemplo, incluían como fuentes a comunicadores indígenas locales y corresponsales, ¿no?, una programación bilingüe, contenido audiovisual, y también, por supuesto, una serie de enlaces en vivo, ¿no? En el caso de Radio TV Chipibo Digital, también encontramos más o menos una cobertura muy similar a la anterior, con notas informativas, reportajes, comunicados, que es una forma es un formato muy recurrente, ¿no?, en la comunicación del mundo indígena, y una lista allí de temáticas que tenía que ver, o formatos en este caso, con ¿no?, contenido audiovisual, transmisiones de la programación por YouTube, y también enlaces en vivo, ¿no?, y las temáticas aparecen allí. Y también realizamos una revisión de contenidos a 2 medios en Lima para ver de qué manera también cubrían esos contenidos fuera de Lima y más cercanos al mundo indígena, ¿no?, en particular Servindi y Ojo Público. Y encontramos también allí una serie de formatos como las notas informativas, artículos, ¿no?, reportajes, y una cobertura que era muy similar a la cobertura de los medios amazónicos, ¿no?, los medios indígenas amazónicos. Eso para decirles que el aspecto cultural está presente, ¿no?, y para decirles también que hay todo un uso, ¿no?, de las redes sociales, en este caso Facebook, para ir construyendo, ¿no?, una agenda pública y también una representación cultural que permita, ¿no?, visibilizar una serie de aspectos, en este caso sanitarios, en el contexto del COVID-19, pero también culturales. Y entonces, ya estamos por terminar, estamos cerca de terminar. Me gustaría puntualizar este trabajo en Nussbaum, ¿no? Es decir, que desde el desarrollo humano, las modalidades de comunicación y las capacidades de afiliación, podemos encontrar que puede darse la participación. Para mí es importante este aspecto de la participación, ¿no? Yo creo que a mayor participación podemos tener podemos lograr la interculturalidad, ¿no? Si no hay participación, pues esa interculturalidad es solo funcional, diría yo, ¿no? Entonces, podemos decir que la posibilidad de que se dé la participación de los sujetos en un espacio social puede permitirles actuar, hablar
y es importante, ¿no? Y destacar, ¿no? La cultura, la propia cultura, pero también se vincula con un imaginario de ciudadanía, ¿no? Para ser capaces de vivir con y hacia otros y poseer las bases sociales del respeto de sí mismo y de la no humillación. Entonces, no es solo decir lo mío, ¿no? Como discurso, sino también demostrar una capacidad, ¿no? Una capacidad humana, ¿no? Eh, o dar cuenta también de un imaginario ciudadano, ¿no? Podemos llamarlo así, donde las personas demuestran su capacidad para vivir con y hacia otros y tener bases sociales o poseer bases sociales para el respeto de sí mismo y de la no humillación. Y bueno, justamente ese trabajo me llevó a una investigación en el contexto Aguajún, en Amazonas, en el mundo de la indígena, e identifiqué, por ejemplo, comunicadores que son elegidos por el pueblo, medios coordinados con la participación de comunidades indígenas y campesinas, elementos comunes, ¿no? En esa comunicación que luego he visto en el contexto de otros pueblos, ¿no? Los chipivos conivos, los cucamacucamiria, por ejemplo, ¿no? Que tienen unos elementos comunes como agenda propia, producción propia, participación de la comunidad local, ¿no? Medios y espacios que tienen que ver con la radio, asambleas, televisión digital, redes sociales, aparecen ya, ¿no? Estos objetos de estudios que veíamos hace un momento en las investigaciones, y una producción que tiene que ver con canciones, videos, informes por Facebook, encuentros, entrevistas, enlaces en vivo, películas, arte. Y en esos mensajes encontramos formas simbólicas que son cantadas, habladas, narradas, representadas entre lo humano, ¿no? Y lo no humano, ¿no? Es decir, los animales, la naturaleza y los espíritus, que cuentan sobre la exclusión, la relación con la tierra, el trabajo de la comunidad, la lucha política por lograr derechos. Entonces, ven ustedes cómo, digamos, la investigación también nos da cuenta que no solamente tenemos los canales, ¿no? Para transmitir, o para que los pueblos en este caso puedan transmitir lo suyo, en el caso de este, de los indígenas amazónicos peruanos, sino también encontramos que a través de estos canales se pueden representar o autorrepresentar una serie de eh, simbolismos, ¿no? Y dar cuenta de su propia cultura. Y entonces hay modalidades de comunicación participativa, ¿no? Que tiene que ver con saberes tradicionales, lengua originaria, en el contexto de Aguajún, Tajima Pujut, radios, altavoces o parlantes, en este caso algunos eh, instrumentos antiguos y espacios colectivos comunitarios. Aquí he encontrado, por ejemplo, la radio tiene una página web y eso ayuda a la difusión, pero digamos que la página web es como una vitrina, ¿no? Es una ventana para dar a conocer una cultura que tiene como base estas modalidades comunicacionales. Entonces, no podríamos entender, ¿no? Esos contenidos que, por ejemplo, una radio local como Radio Campanquis en Amazonas transmite si no entendemos antes esa dimensión cultural y esas prácticas culturales, ¿no? Entonces, a eso me refería al inicio, de que no podemos ver la tecnología, ¿no? O los avances tecnológicos, y en este caso las redes sociales y el ecosistema digital, si no nos ubicamos en el contexto y desde ese contexto entender esas dinámicas, digamos, en el mundo digital. Y entonces, podemos decir, ya para ir terminando, que la comunicación intercultural digital, por decirlo de alguna manera, es un campo desafiante, pero esencial para un mundo globalizado.
La comprensión de los obstáculos y la adopción de estrategias inclusivas puede ayudar a crear un espacio digital más accesible y respetuoso para todos. Y me gustaría aquí, ya para ir cerrando en la reflexión, recordar, ¿no?, el primer capítulo del libro de Clifford Geertz, que lleva el título La interpretación de las culturas. Él allí recuerda, citando a Max Weber, que la cultura se presenta como una telaraña de significados que nosotros mismos hemos tejido en nuestro alrededor y dentro de la cual estamos inmersos en tramas de significados, ¿no?, que son finalmente significados que están recreados en el mundo digital y en Internet. Es decir, es una telaraña de significados de donde, yo diría, todos y todas estamos inmersos. Entonces, entendernos en esa trama de significados y entender a los otros en esa trama de significados es parte de esa apuesta intercultural y de esa relación con los otros. Y he puesto esta foto, ¿no?, esta portada del libro de Geertz, que está en italiano, que dice "I frutti puri impazziscono", ¿no?, que dice "los frutos puros se impacientan", ¿no? Eso para decir que esa idea de pureza, ¿no?, es, bueno, es una mirada, es un enfoque, ¿no? Esa idea de la homologación, ¿no?, no va con la idea de las culturas, porque las culturas son de encuentros, de múltiples significados. Y ese es el reto y el desafío, ¿no?, de la vida, del mundo, de la sociedad, de la democracia, de la ciudadanía. Encontrarse en esa trama de significados, encontrarnos en esa trama de significados. Y también, pues, hay un trabajo interesante de Néstor García Canclini, Culturas híbridas, y él comenta que la hibridación cultural es una estrategia para entrar y salir de la modernidad. Y hay, pues, una serie de casos, ¿no? La música, el idioma, la gastronomía, la moda, la arquitectura, la danza, la literatura, las fiestas, ¿no? Entonces, la hibridación cultural se da con frecuencia en sociedades multiculturales y globalizadas, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese momento, ¿no? Y de allí en adelante, pues, sí, yo creo que sí, en las dinámicas, ¿no?, de interacción digital se puede dar esa participación activa. El siguiente paso es el de ¿no?, el de relaciones más interculturales, ¿no?, de escucha, ¿no?, de interacción con el reconocimiento del otro, ¿no?, digamos, para cumplir de alguna manera con esa propuesta de la interculturalidad. Y entonces, pues, a modo de conclusión, recuperamos nuestra pregunta inicial, ¿no?, que nos ha llevado a esta reflexión. ¿Cuáles son los desafíos para la comunicación y la interculturalidad en el contexto digital? Y aquí, bueno, ensayo una respuesta a partir de lo que hemos sido, o lo que he dicho en estos minutos, ¿no? Parte de las respuestas de los desafíos de la comunicación e interculturalidad en el contexto digital incluyen encontrar o repensar el papel del Homo Faber en la sociedad que busca el diálogo, la participación, ¿no? Y entendiendo el diálogo y la participación como la comunicación, ¿no?, real, la comunicación en esencia, ¿no? Y de qué manera está inmerso en tramas de significados y comprende la hibridación como parte de la globalización. O sea, es un enfoque, es una mirada, ¿no? Esto pasa por reevaluar los enfoques y las preguntas para entender los desafíos de lo digital en los procesos de comunicación humana e intercultural, que implican diálogo y reconocimiento del otro en contextos culturales diferentes. La posibilidad que las personas como internautas puedan participar y opinar en el contexto digital es, digamos, es esencial, ¿no?, para que se cumpla este proyecto, digamos, cultural. Entonces se pueden dar maneras diferentes de estudiar y buscar respuestas a los desafíos a partir de lo que el ecosistema digital le puede hacer a las personas y también de lo que las personas pueden hacer con el ecosistema digital. Eso me parece importante también.
Y considero que en estos abordajes no se debe perder de vista de qué manera el ecosistema digital promueve o facilita la verdad, la justicia y la libertad como parte de los valores humanos para alcanzar bienestar individual y social. Es la pregunta, ¿no? O una de las preguntas. Por el lado de los usuarios, ver de qué manera se van superando o conectando experiencias conscientes entre ser un consumidor, ciudadano, que se convierte en prosumidor, ya que hoy en el mundo digital, a diferencia del mundo analógico, gran parte de la población produce textos, palabras, imágenes y las transmite en múltiples canales y plataformas, ¿no? Hay un capital semántico que circula, se recrea, comparte, limita y amplifica a través del mundo digital y esa es nuestra realidad actual. Y la comunicación humana y la comunicación digital se complementan entre sí. Ambas son productos culturales del Homo Faber. Y nosotros como Homo Faber, pues yo diría a través de la participación y a través de una mirada, ¿no? Una actitud y unos conocimientos, podemos propiciar esa interculturalidad y esos encuentros a través del ecosistema digital. Eso es parte de lo que idealmente propongo en esta reflexión, ¿no? Acerca de los desafíos de la comunicación y la interculturalidad en el contexto digital. Bueno, les agradezco mucho por la atención. Queda atento eventualmente a preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Franklin Cornejo. Perdón, ha sido una muy interesante exposición con conceptos muy claros y seguramente nuestros participantes tendrán más de una pregunta para formular, porque es un tema muy abierto, muy, eh, muy rico en cuanto a generar opiniones, propuestas y posturas. Invitamos a todos los presentes a participar con sus comentarios, sugerencias o preguntas. Adelante ustedes. Adelante, Antonio. Muchas gracias, buenas noches, ¿qué tal? Profesor, una consulta, ¿no? Y que tiene que ver bastante con la urgencia, con el sentido de urgencia, ¿no? ¿Usted cree que es relevante que una de las líneas de investigación que se promuevan, ¿no? Por la urgencia, sea el estudiar las estrategias digitales participativas, ¿no? Que contemplen los usos y costumbres y formas organizativas de los pueblos originarios, ¿no? Y que estas estrategias puedan ayudar en la preservación. Hay varios pueblos originarios. La lengua está en peligro de desaparición, ¿no? Así que, ¿cuánto podría ayudar este ecosistema digital para no solamente como un repositorio, sino también para activar las formas en que puedan preservarse, gestionarse y fundirse estas lenguas, que cuando una lengua desaparece, desaparece toda una cultura, ¿no? Toda una historia, ¿no? Y una sabiduría ancestral. Así que cree relevante que podría ser pues una línea de investigación, perdón, que tendría que impulsarse con urgencia. Claro, sí, sin duda, ¿no? Pero allí habría que preguntarle a los grupos culturales, entiendo en este caso a los indígenas, ¿no? De qué manera ellos podrían asimilar y podrían recrear o proyectar sus culturas ancestrales en esas estrategias participativas, diríamos así, digitales, ¿no? Tal vez para nosotros occidentales eso suena bien y pinta bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero habría que ver de qué manera esas estrategias participativas le ayudan, contribuyen, ¿no? A esa, a esa actoría social, política, a esa capacidad de agencia. Sin duda, yo creo que toda estrategia participativa en el mundo indígena, andino, amazónico, en el caso peruano, es relevante y es necesario, ¿no? Eh, es, yo diría que es, sí,
es urgente, es necesario, pero hay que proponerla a la comunidad y sabemos que hay todas unas dinámicas, ¿no? De acercarse a la comunidad, pedir permiso y compartir, ¿no? Porque eso es importante también en estos trabajos de tipo comunitario, con culturas diferentes, es ver de qué manera las culturas también incluyen, ¿no? Y aceptan estas herramientas digitales, ¿no? Ahora, sabemos también que hay un tema de brecha digital, o sea, ver de qué manera se supera la brecha digital, ¿no? Bueno, gracias, Antonio. Gracias, doctor Cornejo. No sé si Antonio está satisfecho con la pregunta, en la respuesta, o tenías todavía alguna idea. No, sí, sí, completamente. Y entiendo que el profesor Cornejo habla de un abordaje, digamos, etnográfico, ¿no? Con una mirada muy abierta, ¿no? Que llegue para aprender precisamente a investigar, ¿no? Sí, además considero que allí es importante, digamos, llegar, eh, obviamente conocer la comunidad y ver de qué manera, digamos, en esa relación con el otro, dentro de una comunidad, ver si hay interés primero por ese tipo de propuestas, ¿no? Que lamentablemente en el caso de nuestros pueblos indígenas ha habido mucha manipulación, ¿no? Y mucha mentira. Entonces a veces hay mucha resistencia también de parte de la misma población respecto a cómo incluir este tipo de tecnologías. Pero, digamos, esa es una parte de la historia. Otra parte de la historia es que eh, los más jóvenes en el mundo indígena son bilingües, ¿no? Por ejemplo, en el caso del estudio que comenté en, en Radio Campanquis, en el contexto de Aguajún, fue interesante ver cómo los jóvenes que hablan aguajún y español tienen una claridad respecto a lo que sucede en su pueblo, tienen una identidad muy arraigada en su comunidad y también respecto a cómo es importante, ¿no? Relacionarse con Occidente, ¿no? Como dicen ellos, o sea, necesitamos también que nuestra agenda pase el bosque, ¿no? Y llegue a Lima, ¿no? Porque Lima es la tribuna política y allí hay que llegar, ¿no? Entonces ya se sabe que una forma de llegar a Lima, a la tribuna política de Lima, es a través de las redes sociales, ¿no? A través de los comunicados publicados, por ejemplo, en las redes sociales. Entonces, no es que sean culturas aisladas, hay una situación de brecha digital real, pero veo, por ejemplo, que en algunos contextos la radio se ha, entre comillas, digitalizado a través de páginas de Facebook y por esos medios se va difundiendo informaciones, agenda cultural, ¿no? Y también una propuesta eh, eh, política, ¿no? De cómo se pueden relacionar con instituciones que conozco, me da mucha alegría verlos, verlas, sus nombres, saber que están ahí. Espero que puedan seguir investigando y avanzando seguramente en temas que hemos ido compartiendo a lo largo de estos 2 años, ¿no? La importancia del desarrollo humano,
del encuentro con el otro, que es, diría yo, parte de lo que nos va a faltar a nosotros, los peruanos. Permítanme este comentario. Tenemos una riqueza cultural que muchas veces no la apreciamos porque no tenemos esta mirada, digamos, de buscar la interculturalidad o de encontrar en el otro conocimientos, saberes, ¿no? Y creo que tenemos una gran capacidad, ¿no? Para poder, por un lado, desplazarnos por diferentes espacios culturales, pero también para aprender, ¿no? Y esa segunda parte del aprender de los otros es lo que todavía nos falta, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas ideas compartidas esta noche, espero que puedan contribuir a ese camino, ¿no? De interculturalidad. Y bueno, si me permiten un pequeño saludo, bueno, esto queda grabado. Quiero saludar a Alberto Tacora Claros, un radialista de Puno, Juli, que ayer me llamó muy contento para comentarme que hoy en Juli se entregaba la resolución de Patrimonio Cultural de la Nación a la danza de Lupacas de la comunidad de Huaquina, Zapijca, ¿no? Donde Alberto Tacora es el presidente de la comunidad. Entonces, es un hito histórico. Hoy se ha producido esa entrega de la resolución de reconocimiento y es en este momento Juli Puno, que no conozco, no tengo el gusto de conocer, es una fiesta, ¿no? Porque le han reconocido la danza ancestral que tienen allí y que de alguna manera esos reconocimientos le dan lustre, le dan brillo y le dan dignidad a la cultura local, y estoy muy contento por eso. Así que me permito este pequeño espacio para saludar a la comunidad de, de Alberto, ¿no? La comunidad de Huaquina, Zapijca. Gracias. Las gracias a ti, Franklin, por traernos esta novedad que realmente es fundamental, como tú dices, ¿no? Para ir marcando hitos, para ir dando señales, para tener evidencias de que realmente estamos en el camino del diálogo, ¿no? Del diálogo entre las culturas y la revalorización local, ¿no? De las culturas locales. 47 lenguas en el Perú, con una diversidad tan rica, no es posible que sigamos estando tan separados en pleno siglo XXI, ¿no? ¿Qué opinas respecto al uso de Facebook? Porque al hacer los trabajos que nosotros siempre realizamos en el país, en los trabajos de investigación que en Media Lab estamos haciendo, lo que estamos evidenciando es que las culturas locales tienen una tendencia mayor a utilizar Facebook como herramienta de comunicación y de diálogo, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué crees tú que se encuentra en Facebook a diferencia de otros, ¿no? Eso me queda siempre dando vueltas. Gracias. De acuerdo, Jacqueline, muy amable, gracias también por la pregunta. Bueno, es un tema de acceso. Es un tema de acceso porque allí, cerca de los Andes, de los bosques, y sabemos que nuestros Andes, nuestros bosques están, digamos, a veces muy lejanos de los centros urbanos, no hay gran conexión de Internet. Entonces es un tema de acceso, ¿no? De facilidad de acceso. Entonces por eso se utiliza Facebook, ¿no? Porque no es necesario en algunos contextos, o sea, no se necesita la conexión a Internet para que funcione y corra Facebook. Por eso utilizan el Facebook. Es una cuestión de acceso y facilidad de acceso, ¿no? Y bueno, y se van adoptando a partir de este acceso a esos contenidos, pues las prácticas de transmitir, ¿no? La agenda, también de mantener contacto con los demás miembros del grupo social, pero también mostrando la agenda pública y política, ¿no? Eso me parece interesante, que se refleja, ¿no? A través de Facebook.
En algunos casos, en el caso de los indígenas de Loreto, también utilizan el Facebook para hacer denuncias respecto a la contaminación de los ríos, ¿no? Entonces son como monitores y monitoras, pero sobre todo monitores, eh, así como observadores, ¿no? Que van a zonas, ¿no? De la Amazonía, realizan videos y muestran cómo, por ejemplo, se ha contaminado el río, ¿no? Debido a, bueno, a al trabajo que realizan las empresas y a la falta de control, ¿no? Mucha desidia también. Y entonces utilizan Facebook para presentar evidencias de cómo se está contaminando los ríos o se está cometiendo delitos y abusos, ¿no? Entonces Facebook se convierte en un canal también para la denuncia pública y también en un repositorio de ese tipo de quejas y ese tipo de reclamos que, bueno, si ellos van a ciertas instituciones, pues no los escuchan o no tienen o no tendrían dónde, digamos, recoger, recopilar, almacenar esa información y Facebook se convierte en ese tipo de canales, ¿no? Que entiendo también lo que hacen en ciertos grupos de indígenas de la Amazonía de Loreto, lo he visto más, eh, es colocar el hashtag, ¿no? Ministerio del Ambiente, ¿no? Y instituciones estatales para que estas instituciones sepan que ese tipo de delitos y daños están ocurriendo en los territorios amazónicos. Muchas gracias, Franklin, muy interesante. Y también te traslado las opiniones de nuestros participantes la noche de hoy, que todas son positivas y todas están en relación con el agradecimiento y el abordaje interesante que estás haciendo acerca de este tema. Quería ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario esta noche o damos por terminada la charla de hoy. Adelante, Astrid. Adelante. Sí, buenas noches, profesor. Yo quería preguntarle, pues en estos tiempos actuales en los que estamos, ¿qué papel cumpliría la identidad que tienen de sí mismos estos pueblos originarios en función de la comunicación intercultural y cómo está? Perdón, no le terminé de escuchar la pregunta, si podría repetir, por favor, en todo caso, escribirla en el chat. Leslie, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Leslie, estás con el micrófono apagado. Bueno, mientras tanto, puedo ir respondiendo. Acá está escribiendo. Ok, excelente. Dice, el papel de la identidad de los pueblos originarios. Ya. El papel de la identidad, bueno, a mí me parece que es un derecho humano defender la propia identidad como parte de la dignidad que todos y todas tenemos y se ejerce el derecho, ¿no? Eso me parece normal, ¿no? Creo que lo anormal sería que no lo hagan, ¿no? Siendo primero personas, sujetos de derecho, ¿no? Peruanos y peruanas como nosotros, pues están en todo su derecho a hacerlo. Disculpe. Sí. ¿Ahora sí me puede escuchar? Ahora sí le escucho, Leslie. Adelante, mi pregunta era, ahora que, bueno, mucha de la identidad que tienen los pueblos originarios no solamente es interna de ellos mismos, sino que se ve muy influenciada sobre la percepción que tienen los demás de ellos. Entonces, por ejemplo, hay culturas
en los pueblos amazónicos, en donde ellos ven que, por ejemplo, ellos tienen un nombre que tiene que ver, no sé, con su ancestralidad y cosas así, más los que vienen a estudiar su cultura, pues los llaman de otra forma, y cómo el papel de la identidad basado en el nombre juega en toda esta cadena tan grande, pues que es la comunicación intercultural, y qué papel podría cumplir esas nuevas tecnologías, estos nuevos medios que tenemos para poder solucionar ello, ¿no? Ujú. De acuerdo, Leli. Su pregunta me ha hecho recordar a un trabajo que hemos compartido con el profesor Ernesto Narváez en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo en Huaraz. Allí hemos visto cómo los jóvenes, hijos de campesinos en Huaraz, que van a estudiar a la UNASAM, tienen problemas para insertarse a la vida universitaria, ¿no? En algunos casos es la primera vez que los hijos de los campesinos van a la universidad. Entonces, hemos conversado e indagado respecto a cómo se da esa integración. Y esa integración se da por grupos de pares y por la identidad compartida entre los jóvenes. ¿Y en qué momentos se produce, digamos, eh, esa interacción entre los que vienen de afuera y los que son, o sea, los que vienen de la zona rural de Ancash y los que son de la ciudad de Huaraz, cuando comparten un espacio que se llama la festidanza, ¿no? Ahí, estoy recordando. Entonces, los que vienen de afuera muestran, ¿no?, su cultura, la danza, el canto, el baile, ¿no? Y justamente sus experiencias culturales, ¿no?, se ponen de manifiesto en el mundo de la universidad. Y los que están, digamos, los estudiantes de allí de Huaraz, pues reconocen, ¿no? Y también los docentes, ¿no? Y entonces empiezan a interactuar, empiezan a darse una serie de dinámicas en relación a la música, al canto, ¿no? A conversar a partir de también el quechua, ¿no?, y el español. Y entonces se dan interacciones que en algunos casos se llevan hacia las redes sociales, particularmente Facebook, ¿no?, como decía, por un tema de acceso. Entonces, en esa dinámica, en ese encuentro, que inicialmente fue un desencuentro, y por estas prácticas, ¿no?, culturales de danza, canto y baile, se empieza a dar una cierta integración y reconocimiento del otro en ese contexto universitario, ¿no? Y además hay un trabajo muy interesante que realiza Arguedas cuando dice que la cultura peruana está en esencia, de alguna manera centralizada en esa trilogía, ¿no? ¿No? Danza, canto y baile, ¿no? Para entender la dinámica cultural peruana tenemos que ver, dice Arguedas, cómo se da en esas dinámicas de danza, canto y baile. Yo agregaría la comunicación, ¿no? Yo agregaría los encuentros, ¿no? Bueno, iniciales para poder establecer una interacción que esperamos podría llevar, por ejemplo, a unas estrategias participativas como las que comenta Antonio, ¿no? O que dan cuenta también de una dignidad, ¿no? Entonces, interesante cómo, por ejemplo, en ese ámbito académico funciona muy bien, ¿no? Y se logra, ¿no?, una cierta integración de los hijos de los hijos de campesinos, los hijos de los campesinos de Ancash, a través de este complejo, esta trilogía, danza, canto y baile como forma de comunicación. Sí, quería ver si Leslie está conforme con la respuesta o tiene una repregunta.
Ya está bien, sí. A ver, voy a leer los comentarios de nuestro Meet en la sesión de hoy. Dice Julián Calla Mamani. ¿Se cumplen las políticas de interculturalidad en los medios de comunicación en el Perú para preservar o mantener las lenguas indígenas? Doctor Cornejo, ¿se Sí, cumplen las políticas de interculturalidad en los medios de comunicación en el Perú para preservar o mantener las lenguas indígenas? bueno, hay hay una aproximación, ¿no? De parte del Instituto de Radio y Televisión del Perú, entiendo, y TV Perú, particularmente en el caso de tener programas en lengua originaria, ¿no? Entonces, es un intento, ¿no? Eh, eh, pero falta más, ¿no? Tendríamos que tener algo más. Eh, y las políticas de interculturalidad, digamos, quedan muy grandes para lo poco que se hace, ¿no? En el reconocimiento de la, de las múltiples culturas, ¿no? En realidad, la diversidad cultural peruana es amazónica, ¿no? Tenemos una diversidad de etnias amazónicas y una diversidad de lenguas amazónicas que no están del todo identificadas o del todo estudiadas o del todo visibilizadas, ¿no? Por ejemplo, allí la pregunta es una repregunta, ¿no? ¿De qué manera las políticas de interculturalidad de los medios de comunicación en el Perú visibiliza esa diversidad étnica amazónica, por ejemplo? No se ve, no hay, ¿no? Es lo que podría decir Jacqueline. Ya. María Leticia Marcelina Cáceres, sí. María Leticia Marcelina Cáceres Cedrón dice, nos hace pensar que desde las distintas especialidades profesionales podemos apostar y promover el vínculo intercultural, porque requerimos que la inclusión y la integración se hagan concretas, con acciones específicas de encuentro, de diálogo, de solidaridad, de empatía, de intercambio festivo, entre otros. Es posible que no nos demos cuenta de que es posible ser protagonistas en ello, y a veces lo dejamos a los especialistas y nos ponemos de costado. Gracias por poner el tema sobre la mesa, dice María Leticia. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. Eh, y en muchos casos, Leslie, sí, perdón. pero solo un comentario breve, ¿no? Jacqueline. Y en muchos casos los especialistas, si ustedes, a veces gran parte de las investigaciones sobre Perú y las culturas en Perú las hacen los investigadores extranjeros, ¿no? Que valoran justamente esta diversidad cultural, ¿no? Entonces, eh, me parece que tenemos que explorar, indagar, acercarnos a la diversidad justamente explorando esos valores, como usted muy bien dice, vinculados al diálogo, ¿no? A la solidaridad, a la integración, a la inclusión, ¿no? Gracias. Gracias. Leslie dice, sí, concuerdo, pero quisiera que ahonde más en esa identidad de los pueblos originarios que muchas veces es impuesta y se tiene que luchar por ganarla, y cómo esa identidad propia influye en su representación en la media usadas en estos medios son tildarlos de ignorantes, entre otras cosas. Bueno, es una gran pregunta. Eh, mm, mm, es decir, sí, bueno, sabemos que hay una serie de estereotipos, ¿no? Que se imponen, se etiquetan, ¿no? En este caso, a los pueblos originarios. Eh,
Y claro, a mí me parece que un acercamiento a la cultura y a la identidad y un reconocimiento a los pueblos es justamente, por ejemplo, ¿no? Acercarnos a su música, acercarnos a su oralidad, ¿no? Acercarnos a su literatura, también hay nueva literatura, acercarnos a escuchar lo que se comenta, se dice y se transmite en esos medios, ¿no? Como lo que hemos dicho ahora, ¿no? Radio Campanquis, Radio TV Chipibo Digital, Radio Camara, ¿no? Eh, Radio Pachamama, ¿no? Y así, tenemos una serie de radios, por hablar solo de las radios, que de alguna manera son los medios más difundidos y desarrollados en las regiones de nuestro país. Entonces, a mí me parece que acercarnos a sus discursos, a sus mensajes, ¿no? Acercarnos a, decía hace un rato, ¿no? Lo que comentaba Arguedas, ¿no? A danza, canto y baile, ¿no? Para entender la esencia de esa cultura a través de esas particularidades, pero también a través de ese primer acercamiento, entender la cultura profunda, por ejemplo, lo que significa el cuidado de los ríos en la Amazonía, ¿no? O el cuidado del agua en el mundo andino, ¿no? O lo que significa el Aini en el caso de Puno, ¿no? Para mí fue un descubrimiento en una investigación que compartimos con un estudiante de la Universidad de San Marcos, Natalia Arce, respecto a cómo el cine de Puno, ¿no? se había logrado gracias a la práctica del AINI. ¿Qué significa esto? Que los realizadores y los cineastas de Puno, ¿no? Convocaban a diferentes grupos sociales y entre ellos se organizaban para hacer las puestas en escena y inicialmente no cobraban nada, ¿no? Y luego cuando recibían las regalías y habían ingresos por la difusión de esos materiales, había un reconocimiento económico, un apoyo económico a quienes aportaban, porque justamente partían de esa cultura del AINI para realizar sus producciones cinematográficas. Es decir, una práctica ancestral puesta al servicio, ¿no? En este caso, la producción de cine en Puno. Hago notar esto porque esas prácticas que en Puno se llama Aini, en el mundo aguajún es Tajima Pujut, ¿no? Es decir, la defensa de los bosques. Cada cultura de nuestro país tiene, ¿no? Ese tipo de prácticas y que vale la pena reconocerlas porque allí hay mucha cultura, hay mucha humanidad, hay mucha capacidad, ¿no? Para desarrollarse. Entonces, a mí me parece que a veces nos quedamos viendo solo los medios, pero los medios son una parte de, ¿no? Estas interacciones. Ahora, la idea sería cómo recrear en esos medios esas prácticas, ¿no? Recuerdo una investigación también sobre un tipo de, recuerdo, vestimenta en Ancash, ¿no? Una estudiante, de acuerdo, tesista, ella me hacía notar eso, que es muy en chacas, ahora que recuerdo. Y entonces ella lo que quería hacer era, a través del marketing digital, dar a conocer esa vestimenta que forma parte de una danza, otra vez, ¿no? La danza. Y cómo es que allí hay componentes de la cultura que se transmiten y que permiten recrear la comunidad y los valores de la comunidad y el encuentro de la comunidad con sus pares, ¿no? Y de qué manera esa práctica, ese baile, esa actividad cultural podía convertirse también en un espacio de interés para los turistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cómo recrear esa práctica cultural a través de las redes sociales y en este caso a través del marketing. Son dinámicas que si nos remitimos a esta idea de dignidad,
le pueden dar dignidad de alguna manera a los pueblos a través de la, de la presentación de sus representaciones culturales. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, muy interesante la charla. Son las 8:44 de la noche, Franklin. Creo que podemos cerrar si es que ya no hay más comentarios al respecto. De acuerdo. Y agradeciendo la participación de todos y cada uno de los miembros de esta sala, ¿no? Quienes han estado en esta sala de Meet abierta al público. Recordarles también que todos los videos de estas 6 reuniones con los expertos serán colgados en nuestra página web, en la página web de Media Lab, que es medialab.unmsm.edu.p, y que la estoy colocando aquí en el espacio de chat de Meet, ¿no? Ahí estarán a partir del día 15, o sea, casi para Semana Santa, todas las grabaciones para que ustedes puedan volver a escucharlas y comentarlas si ustedes desean, ¿no? Porque serán foros abiertos. Asimismo, quería recordarles que durante estas jornadas estamos utilizando el mismo enlace de Meet, la misma sala de Meet, ¿no? Que es donde esta noche los hemos estado esperando. No vamos a cambiar, ya les he enviado por correo electrónico a todos y cada uno el enlace respectivo y nos vamos a reunir otra vez el día lunes 14 a las 10 de la mañana con la charla Inteligencia Artificial a cargo del doctor Rubén Alania Contreras, quien también es docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, y el día 16 de abril cerramos este ciclo de conferencias con el tema Proyectos de Innovación Tecnológica con Sentido Social a cargo del magíster Carlos Fernández García. Esto será el miércoles 16 de 7 de la noche a 10 de la noche. Ponemos ese rango de horas con la expectativa de que luego de la exposición, pues cada uno participe también con las preguntas, los comentarios, ¿no? Las repreguntas, etc. Entonces nos volvemos a encontrar el lunes 14 de abril a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde con el tema Inteligencia Artificial. Les damos las gracias a nombre de Media Lab UNMSM, Grupo de Investigación categoría A del área de Humanidades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y los esperamos la próxima semana. Un fuerte abrazo para el profesor Franklin Martín Cornejo Urbina, quien ha compartido su conocimiento con nosotros esta noche. Que descansen y que tengan un lindo día mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.